Bueno, hubo datos que se conocieron de parte del INDEC, con lo cual son oficiales en los últimos días, que preocupó al gobierno, pero lo dio vuelta de alguna manera, aduciendo también con preocupación que era el 40% de la población que estaba empleada. Hablamos de la población económicamente activa, que en términos de la economía es la parte de la población que se encuentra en condiciones de trabajar, apta para trabajar. Y también cifras del consumo en baja, ¿no? Por un lado de desocupación y por otro lado del consumo en baja, que no sé si decir que una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, para respondernos eso está Darío Ocaño con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Bueno, en este esquema sí, una cosa es consecuencia de la otra, porque el gobierno anterior tenía un modelo que era de consumo y empleo. Como cayó mucho el consumo, cayó el empleo y después eso se retroalimentó. Pero más allá de los datos que se conocieron estos días, hay uno muy interesante que lo midió el Centro de Estadísticas porteño, pero que es bastante representativo de lo que fue los últimos meses, y este es más que nada del último mes. A ver, ahora lo vamos a ver, pero básicamente lo que muestra es una caída del consumo que se profundizó ya en el segundo semestre, lo cual es bastante fuerte para el gobierno, teniendo en cuenta que lo que esperaba era que julio y agosto empiecen a repuntar, no como una cuestión de marketinera, de que el segundo semestre efectivamente fuera mejor que el anterior o fuera mostrando signos, sino que todavía no se sabe, o todavía el gobierno no está viendo, y esto lo voy a decir como decía un economista vino hace poco, cuál es el motor del crecimiento, es decir, qué es lo que va a impulsar a la economía a mejorar. Puede ser, por ejemplo, el consumo, como ha sido en su momento, puede ser la inversión, que efectivamente no está llegando, puede ser el sector financiero, que por ahora es el que mejor está yendo, pero ¿qué pasa? El sector financiero es poco, tracciona poco al resto de la economía y es muy volátil. No, y además no tiene que ver con la producción de bienes y servicios, no da que es lo mucho que trabajo. se busca. Porque, a ver, acá hablamos de producción de bienes y servicios, consumo, y quiero relacionarlo con la inflación, porque si bien está bajando la inflación... se está desacelerando. Claro, por otra parte, digamos, también esto tiene que ver con la falta de consumo, la falta de producción. Sí, obvio. Y que quería que lo relacionara, ¿no? Claro, efectivamente, baja o empieza a desacelerarse la inflación por dos cosas. Primero, que se retrotrajo el tarifazo, y segundo, que cayó mucho el consumo. Vamos a ver justamente cuándo cayó el consumo en general en la ciudad de Buenos Aires, pero en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, esto es la confianza del consumidor, lo que se viene 25% casi en agosto. Esto es una caída muy abrupta y efectivamente esto es que... ¿Esto es en relación a agosto del año pasado o a julio? No, esto es, acá estamos viendo de la Universidad de Itela, que cayó... A ver, esto es lo que le preguntan a la gente, ¿vas a consumir más? Y la gente le dice, no, en los próximos meses voy a consumir Ah, ok, menos. entiendo. Es una pregunta que le hacen respecto a hoy, respecto al futuro. Claro, entonces... Entiendo, es más de expectativa. Bueno, es bastante representativo de lo que viene, por lo general. Esto es en todo el país. Y lo que pasa es que cuando mucha gente dice, no voy a consumir más, efectivamente después cae el consumo. Claro. Lo que les decía la ciudad de Buenos Aires es que cayó también un 25% el consumo, un 20% en los supermercados, un 25 o 19 era electrodomésticos, 25 bienes durables. Sí, eso sí en comparación con el año anterior, ¿no? Porque este número es la expectativa futuro que le preguntan a la gente, Claro. y lo de los números de la Ciudad de Buenos Aires sí es, comparan julio con julio, Tal cual. y da que se Interanual. consumió Y menos. esto Claro. preocupa al gobierno porque es justamente lo que viene. Si vos le preguntas a alguien cómo va a hacer su consumo en lo que viene y te dice que es muy malo, es porque efectivamente está pensando más hoy en cómo comer, y cuando le Eso es lo que te iba a preguntan decir. cosas más pulentas como la que vamos a ver ahora, que es de bienes... Para, no te vayas todavía ahí, tangibles. porque te quería preguntar, a ver, si de la gente esa, la que puede, dice por ahí, no consumo por las dudas, como que está Se todo está parado adelantando y eso. el otro es porque no puedo, ¿no? Bueno, no, obviamente, tiene que ver justamente, por eso le hacen preguntas sobre cómo consumís en general los alimentos, lo que tiene que ver con el supermercado y demás, y eso baja, pero no baja tanto, porque la gente no dice, bueno, no voy a ir más al supermercado, pero cuando le preguntan, y ahora esta placa Sí. que veíamos recién, vas a comprarte, por ejemplo, un auto, una heladera, un aire acondicionado, ahí dicen, ni loco, o sea, no puedo estar pensando en eso, y por eso mirá esa caída, 52%, es decir, que si el año pasado se vendieron, por ejemplo, 500.000 aires acondicionados, este año o en el segundo semestre se va a vender la mitad, o digamos en comparación con el año anterior. Entonces efectivamente es una muy mala señal de lo que puede llegar a venir. Tenemos más también sobre qué es lo que contesta la gente cuando le preguntan cómo va a ser su consumo en lo que viene. Y esto es como, ¿cómo pensás que te va a ir a vos
en lo que viene. Y acá el 20% dice que va a estar peor. Hasta al kirchnerismo le pasaba que en una época le preguntaban a la gente ¿cómo estás vos? Y decía bien. Ahora decían ¿cómo está el país? Y le decía mal en términos económicos. Porque había una percepción de que la economía, la macro que se dice, o las grandes variables, no estaban en línea. Bueno, ojo que tuvo muchos periodos el kirchnerismo, algunos de los cuales se vio beneficiado también con crecimiento a tasas, ¿te acordás? Chinas, que era impresionante, Claro, más del 9% de crecimiento del Producto Bruto Interno, cosa que después no se vio más. Después sí tuvo problemas, ¿te acordás? Con la crisis financiera internacional, como que tuvo distintos 2014 y estadios. 2009 no fueron buenos. Claro, 2009. Pero lo cierto es que, Sí. digamos, uno cuando le preguntan, puede diferenciar en cómo te parece que está el país. Por ejemplo, si se habla mucho del déficit fiscal, que mucha gente no sabe lo que es o no le interesa. Y después, ¿cómo está tu bolsillo? Claro. Esa pregunta es como más real, más tangible. Vos sabés si te pudiste cambiar el auto, si te puedes No, y comprar del consumo eso es interesante. Y digo tasas chinas en ese momento, no las tasas chinas de ahora, ¿no? Sí, que después en realidad no habían sido tan así. Claro, Sí. pero por ejemplo el consumo, porque vos bien decís, bueno, al supermercado no puedo dejar de ir, no puedo dejar de comer, puedo, qué sé yo, sustituir Sí, algunos productos por segundas otros, pero marcas. ¿qué deja de comprar? Que diga, esto no es tan necesario. Bienes, básicamente bienes durables, cambiar el auto, cambiar la heladera, comprarse algún electrodoméstico más. Lo que tiene que ver con viajes, todo con entretenimiento. Y lo que decís, Mariana, está perfecto, porque de hecho lo que ven todas las estadísticas es, por ejemplo, cómo varió el consumo en alimentos y cayó, pero no mucho, porque uno no puede dejar de comer. Ahora, cómo varió el consumo en bienes durables, por ejemplo, y cayó un montón. Entonces, por eso es que varios centros de estadísticas, lo veía la universidad, la UMED y demás, cayó mucho lo que es el poder adquisitivo de las clases que dependen más de los alimentos, es decir, las clases más populares, los más pobres y demás. Por eso, porque subió también mucho el precio de esos alimentos y la gente está gastando cada vez más de su dinero, de su cartera personal en alimentos y no en lo otro. Y estas estadísticas que veíamos esta semana y todas las que seguramente van a venir en la que viene, porque termina de darse julio y agosto, Claro. marcan eso, que el segundo semestre no empezó bien y hay dos variables que vienen ahora muy importantes. Una compartida, que es el tema de las audiencias públicas o del tarifazo, El 12 de tanto septiembre. del gas como de la luz, que todavía se tiene que definir qué va a pasar. Y la otra, que es siempre en la economía, en realidad en la economía mundial, pero en la economía argentina más que nada, es el tema diciembre. Falta, pero para ver si el diciembre salva las papas, si salva el año con las fiestas, con la El pérdida de las aguinaldo de los vacaciones, empleados, al con el menos. aguinaldo, Y no falta Independencia. tanto. o ojo. si termina de Hunde. definir que este año fue muy negativo. Claro. La última, el gobierno tiene esta estimación propia, que es difícil también saber cómo se mide, de que la gente todavía tiene esperanza. Una parte de la gente, porque la verdad que la imagen de Mauricio Macri está cayendo y la imagen de su gestión está cayendo aún más, que tiene esperanza. Ahora, le ponen fecha de caducidad a esa esperanza con caída de consumo, con caída del empleo. Y esto es difícil de medir, pero lo dicen todos los funcionarios del gobierno, que esa fecha está en marzo. También es la fecha que ahora dicen que empezarían a llegar las inversiones. Así que Como de tolerancia, Claro. digamos. De tolerancia, Claro, a una perfecto. expectativa Hasta que marzo es positiva, pero que claro, que no se ve materializada. Claro, porque eso- existe. Debe ir, perdón, María Sí. Belén, de la mano de los que tienen expectativa de acá a marzo, o al menos, o tolerancia, como decís vos, de acá a marzo, debe ser más o menos la misma gente que tiene en cuenta la pesada herencia, ¿no? Es decir, los que le dan hacen mucho hincapié en la pesada herencia, Sí. como dice el gobierno, son los que le dan más tiempo. Y los que dicen, no estábamos tan mal, son los que le dan menos tiempo. No, y porque la relación es después- proporcional. A ver, tomo esto, porque los que miden esto dicen cada vez menos gente piensa que esto es pedazo de herencia, Claro. y más gente dice que el ajuste es de este gobierno, y después hay un tercer grupo que piense lo que piense, no llega. Claro, Claro. tal cual. No tienen Ese es el tiempo para tema. pensar. Como te decía, a ver, no puedo. Claro. No es que no consumo por la duda, es que no No puedo. puedo. Además hay que tener en consideración el proyecto de ley sobre escalas también para el impuesto a las ganancias, para que será Sí, pero aplicable hasta que para el aplique el año que viene. 2017 que va a incidir. Muchas gracias, Daniel. Por favor.